Bienvenidos a Notas de Elena G. de White para las lecciones de escuela sabática. Lecturas diarias con el ministro Enoch Martín. Lunes 24 de febrero. El surgimiento del cuerno pequeño. Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres. El misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humildad de sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. El conflicto de los siglos, página 47 y 48. En el siglo VI, el papado ya estaba firmemente establecido. La sede de su poder se hallaba en la ciudad imperial, y se declaró que el obispo de Roma era la cabeza de toda la iglesia. El paganismo había cedido su lugar al papado. El dragón había dado a la bestia su poder y su trono grande autoridad. Apocalipsis capítulo 13, el verso 2. Y entonces comenzaron los 1260 años de opresión papal predichos en las profecías de Daniel y Juan. Daniel capítulo 7, el verso 25. Apocalipsis capítulo 13, del verso 5 al 7. Los cristianos se vieron obligados a elegir entre renunciar a su integridad y aceptar las ceremonias y el culto católico, o pasarse la vida en las mazmorras, o morir en el potro, entre rejas, o víctimas del hacha del verdugo. La persecución se desató sobre los fieles con mayor furia que antes, y el mundo se convirtió en un vasto campo de batalla. La historia de la redención, página 347. Un estudio de la Biblia hecho con oración mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado, y se lo haría aborrecer y rehuir, pero muchos son tan sabios en su propia opinión que no sienten ninguna necesidad de buscar humildemente a Dios para ser conducidos a la verdad. Aunque se enorgullecen de su ilustración, desconocen tanto las sagradas escrituras como el poder de Dios. Necesitan algo para calmar sus conciencias y buscan lo que es menos espiritual y humillante. Lo que desean es un modo de olvidar a Dios, pero que parezca recordarlo. El papado responde perfectamente a las necesidades de todas esas personas. Es adecuado a dos clases de seres humanos que abarcan casi a todo el mundo: los que quisieran salvarse por sus méritos y los que quisieran salvarse en sus pecados. Tal es el secreto de su poder. El conflicto de los siglos, página
1559. Hasta aquí hemos llegado a la lectura de las notas de Elena G. de White para las lecciones de escuela sabática. También les hacemos una sugerencia a que puedan visualizar el programa Escuela Sabática Profundizada. Como su nombre lo indica, se profundiza en el tópico de la lección de cada semana que a nivel mundial en la Iglesia Adventista se está estudiando. En este caso, estamos estudiando la lección 9 de la contaminación a la purificación, donde detallamos a grande escala aquellos puntos que muchos pasan desapercibido. En este caso, el surgimiento de el cuerno pequeño. Podemos comentar que este cuerno pequeño fue pequeño desde el inicio, pero creció extremadamente al final, que cubrió las tres fases de Roma. Roma imperial, con los emperadores, conocido también como Roma pagana, y también seguido por Roma papal, la que mezcló el poder religioso con el poder civil. Pero luego viene una tercera fase que es la Roma dividida, donde el papado no ha recuperado aquel poder imperial que tenía en la época de los 1260 años, desde el 538 a 1798. Todo esto que estoy explicando está simbolizado en el cuerno que creció extremadamente. Eso lo comentamos nivel profundo en la lección 9 de la contaminación a la purificación con el ministro Enoc Martín. Así lo puede localizar en YouTube o acá, donde, si está en nuestro canal, aquí mismo puede darle clic a la lección 9 de la contaminación a la purificación. Si ya lo vio, compártalo con sus amigos, con sus hermanos en Cristo Jesús. Bendiciones y hasta la próxima.